formó a la acción. La sociedad occidental, España y todo lo que es Occidente, en general es una sociedad cristiana. Es una sociedad que dice creer en Dios en general. Hoy en día, evidentemente, eso va cambiando. Cuando leemos la Biblia, nos encontramos que la fe no tiene nada que ver con lo que dice la gente que con lo que Dios piensa, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, en temas de fe, en lo que respecta a la fe, no nos conviene quedarnos con el criterio de la gente, sino que nos conviene quedarnos con el criterio de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Dios dice de Él? Porque eso se trata de fe. La verdad de nuestra fe, hablo de este grupo de gente del centro cristiano, de aquí, de este lugar. La verdad de nuestra fe se sostiene en la visibilidad de nuestra vida. Es decir, nosotros testificamos que creemos en Dios, que Dios existe, que Dios es verdad, que Dios es real, pero ese decir nuestro de creer en Dios tiene que consolidarse en la coherencia de nuestra vida. Es decir, la única manera para nosotros decir en lo que creemos son nuestros hechos, no nuestras palabras. Jesús dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. Hoy dice la gente, por ejemplo, la gente que no cree en Dios, dice: bueno, yo soy ateo, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque no lo veo, porque no lo siento, porque no lo toco. No creo en Dios, por eso. Ahora Jesús dice: si me han visto a mí, han visto a Dios. Es impresionante esa frase, esa expresión. Si me han visto a mí, han visto a Dios. Ahora, ¿quién lo dijo? Jesucristo. ¿Qué respaldó esas palabras? ¿Qué respaldó esas palabras? Su vida, su testimonio, el hecho de que murió y resucitó, y todo el poder, todo el poderío, no un poderío como el ser humano lo pinta, ¿no? Superman, Batman, Hulk, Javier Castillo, no, ese tipo de poder no. Solo Rubén. Ese no es el poderío de fuerza, ¿verdad? De hacer magia, de hacer... Porque Dios es más que eso, es mucho más que eso. Es un poder que el ser humano ni siquiera logra entender, porque solo es de Dios. Y a quien Dios se lo quiere revelar. Es un poder muy grande. Jesucristo dijo: me han visto a mí, han visto al Padre. Creemos en Dios, en su existencia, en su veracidad, no solo porque la creación me demuestra su existencia. Un misionero franciscano llegó a las selvas y dijo: voy a evangelizar a estos salvajes, ¿no? Tribus que estaban viviendo en la selva. Y cuando habló con el jefe de la tribu, hablándole de Dios, el jefe de la tribu le dijo: nosotros creemos en el Dios del que tú me estás hablando. Dice: pero ¿cómo va a ser posible que tú puedas creer si yo soy el primero en traerte la verdad de Dios? Dice: no. Le dice el jefe: yo cuando era joven
y caminaba por las sendas de la selva, de aquí de la naturaleza, yo un día me pregunté, alguien tuvo que haber hecho tanta belleza. El color de las flores, el color de las aves, el sol, la luna, las estrellas. Algunos historiadores dicen que los incas no adoraban el sol. Algunos expertos dicen que Inti, el dios de los incas, no era el sol como a veces lo pintan. No, es que estos salvajes adoraban al sol. Yo leí un artículo que decía que los incas adoraban al que hizo el sol. Es diferente, ¿no? Es diferente. No solo la creación da testimonio de Dios, de su existencia, sino que la mayor fuente de la veracidad es la vida de los discípulos de Jesucristo. La fe cristiana, queridos, no es teoría, no es palabras. La fe cristiana no es solamente enseñanzas, cursos, seminarios, talleres, conferencias. No. La vida cristiana no es solo teoría, la vida cristiana es praxis. Praxis quiere decir teoría junto con la práctica. Eso es una praxis. La vida cristiana es eso. La vida cristiana no son libritos, no es solamente la Biblia escrita ahí, el libro. Porque a lo mejor en nuestra casa tenemos más de una Biblia, tenemos libros, tenemos mucha teoría, tenemos teoría. ¿Sí? La vida cristiana no es solo teoría. Es teoría y acción, palabra y obra. Por eso necesitamos encontrar la fórmula, el camino, la manera de Dios, no del hombre, porque el hombre a su manera ha creado la forma de expresar lo que Dios quiere a través de las religiones, y las religiones, queridos, han fallado. ¿Quién cree en las religiones hoy día? Nadie. Más credibilidad, mire, es gracioso, más credibilidad en España tiene la política que la religión. Y vamos, que la política, ¿qué credibilidad tiene? Pero en España más credibilidad tiene la política que la religión. Más credibilidad tiene el deporte que la religión. Más credibilidad tiene la moda que la religión. Es decir, los patrones que forman la vida de la sociedad hoy día, por ejemplo en España, son la política, la moda, los deportes, pero no la religión. Porque perdió credibilidad. ¿Quién cree en la religión hoy día? ¿Qué va? Yo no creo. ¿Por qué? Porque el testimonio de vida de los que predicaron, de los que hablaron, de los que dijeron, falló. Yo te pido esta mañana, ponga atención. Son 40 minutos, 45 minutos, una hora. Pero me gustaría que salgas con un concepto aquí en tu cabeza de lo que escuchaste. Porque esto va a edificar tu vida. Ponga atención. Tenemos toda la semana para reírnos, para conversar, para dormir. Solo te pido esta hora de atención, nada más. Las religiones perdieron credibilidad. Porque el método que usaron las religiones falló, no sirvió, no funcionó. En Murcia hay 1,5 millones de habitantes, en la región de Murcia. Juntando católicos y evangélicos, ¿sí? Yo creo que no llegamos ni al 5%. Hablando de católicos practicantes, no simpatizantes, porque sales a la calle y todo el mundo a lo mejor te dice soy católico, pero vas a misa, no. ¿Te confiesas? No. No creo en los curas, no creo en las monjas. ¿Comulgas todos los domingos? No, tampoco, ¿qué va? Pero ¿y qué religión es? Soy católico? Es por decirlo, no es un católico practicante, ¿verdad? Evangélico igual. Voy al culto todos los domingos, voy a todas las campañas, todos los conciertos, no me pierdo nada. Sí, pero
Muchas veces la vida no dice, no hay coherencia. 1,5 millones de Murcia. Ni el 5% de cristianos. ¿Por qué entonces no afectó el cristianismo a la sociedad? Coincidimos en que las religiones fallaron, correcto. Pero la iglesia evangélica dice la verdad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no impactamos? Cuando Jesucristo dice, me habéis visto a mí y habéis visto al Padre, el Señor Jesucristo hizo un impacto mundial o universal e histórico. Pregunto yo, quiero preguntar, ¿con cuánta gente? Partió de sí mismo, ¿no? Partió de sí mismo, porque la iglesia cristiana, ¿en quién se fundamenta? Partió de él, un hombre, una sola persona. Y un puñado de gente transformaron el universo y la historia. Hasta hoy. Hoy somos más que el puñado de gente de aquella época. Pero somos pocos. Pero somos más. ¿Cuántos tomó Jesús? Y movió los cimientos del mundo. Con un puñado. Fuera un poco más, porque había un grupo de mujeres. Hubo un tiempo unos 70. Cuando Él resucitó eran unos 500. Pero este puñado de gente transformó el mundo. Movió los cimientos del mundo y de la historia. Hasta hoy. Y por la eternidad. Pero ese hilo histórico ahora nos toca a nosotros vivirlo. Cayó en nosotros, cayó en ti. ¿Yo qué hice? Estás aquí, lo siento. Cayó en ti. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si Dios viene a la tierra, Dios abre un camino, establece un modelo hecho por Él. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar o hacer otra cosa? O pensar en otra cosa. Queridos, nosotros somos criaturas de Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él nos puso en el vientre de nuestra madre, nos dio vida y nos dio vida con un propósito. Si tú no estás viviendo el propósito por el cual Dios te llamó a vivir, tu vida es un desastre. Pero soy millonario. Peor todavía, muéstrame un millonario feliz. A veces digo, qué tontos, ¿verdad? Perdiendo la vida para tener casa, coche, viajes, avión privado. Si cuando más tienes, más sufres. Que nos baste lo nada más. Nada más. Amén. Cuñitas. Solo una cuñita. El modelo que el Señor lo estableció para poder establecer o para poder traer su reino a la tierra fue a través de discípulos. ¿Por qué Jesucristo no construyó una gran catedral y Él fue el gran pastorazo, el gran cura de esa catedral? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Pudo haberlo hecho o no? Pero los 4 evangelios, los 4 evangelistas, no nos hablan de una catedral. Es más, Jesús habla en contra. Porque dice, ¿acaso el hombre podrá, ¿cómo es lo que dice? Dios podrá edificar en manos, ¿cómo es? En edificios. Habitar en manos, en edificios. Hechos por manos de hombre.
Dice Dios, dice el Señor. No fue entonces una catedral. Pudo haber el Señor instituido un seminario internado. ¿Pudo haberlo hecho? Claro. Un edificio precioso en aquella época. Y Jesús de rector del seminario y todos ahí viviendo como internos. Un pabellón de hombres, otro de mujeres. ¿Lo hizo? No lo hizo. No construyó una catedral. No hizo un seminario. No hizo ningún tipo de plataforma o estructura de edificio. No lo hizo. No tomó esa medida, ese camino. Un grupo de personas en las que invirtió, se dedicó, se propuso transformar sus vidas y plasmar su imagen o devolver lo que era desde el principio. El hombre fue creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Eres imagen y semejanza de Dios. Me habéis visto a mí y habéis visto a Cristo. Queridos, la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros reflejemos a través de nuestra vida a Dios, para que la gente vea a Dios en nosotros. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. El apóstol San Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. A veces estas frases que dicen la jerga evangélica, ¿no? Nosotros no miramos al hombre, miramos a Dios. Me preocupa, porque hay que mirar al hombre, no confiar en el hombre. Eso es otra cosa. Pero hay que mirar para seguir el modelo. No, yo hermano, yo solo miro a Cristo, a ningún hombre. Entonces es mal. Tienes que mirar al hombre y tienes que dejar y procurar que te mire. Amén. Sea imagen y semejanza de Dios. Aquí es donde trabajamos. Nuestra meta es llegar a ser como Jesús. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a ser como Jesús. Llegar a ser como Jesús. El modelo que nos deja la historia de estos hombres y mujeres que recibieron la impresión de Cristo son el inicio y la punta de lanza de una fila de personas que transitamos por el camino angosto. Los primeros discípulos que Jesús plasmó en ellos su imagen y la impresión que Jesús puso en ellos, el carácter que Jesús puso en ellos. ¿Cómo era el versículo de Mateo 11:1? Y se me viene a la mente también Mateo 28. Todas las cosas que os he enseñado, esto vosotros sí y enseñad. Así dijo Jesucristo. Es decir, lo que Jesucristo plasmó en estos primeros discípulos se reprodujo en otros discípulos de los discípulos, y en otros discípulos de los discípulos de los discípulos, y en otros discípulos de los discípulos de los discípulos, y en otros discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos, y en otros discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos, y en otros discípulos. Y así. Esa es la estrategia de Dios. No hay otra. ¿Para qué darle vueltas? Por tanto, id y haced discípulos. La estrategia es hacer discípulos, plasmar la impresión. Jesús lo hizo en un puñado, en un grupo pequeño. Si es por cuestión de cantidad, Jesús era un fracasado. ¿A qué iglesia vas? Al centro cristiano. ¿Cuántos son?
Pues 80. Una iglesia chiquita ha sido, ¿no? En mi iglesia somos 400. En mi iglesia somos 800. No, en mi iglesia somos 2000. Entonces mejor tu iglesia, que la mía es chiquita. Si era por eso, Jesús fracasó. No quiere decir que las iglesias chiquitas son las verdaderas, porque no se mide por cantidad, porque hay iglesias chiquitas que son un infierno. Créamelo, lo he vivido. Hay iglesias pequeñitas que no reflejan para nada el reino de Dios. Lo he vivido. Es que no es la cantidad. No es si es iglesia de varias personas, de pocas. No tiene nada que ver. Los discípulos decidieron transitar por el camino angosto, porque ancho es el camino que conduce ¿a dónde? Al infierno, a la perdición, y angosto es el camino que conduce a la vida eterna. Estos discípulos decidieron transitar por el camino angosto, es decir, aceptar la posición de alumno, de aprendiz, de arcilla de alfarero, de madera para formón. Tomar la decisión de aprender. ¿Cuántos saben leer y escribir? Levanten la mano. Pensé que no sabías escribir. Pero sí, claro, levante la mano, no levante. Está bien. A buscar la manera de enseñarle, ¿no? Hemos aprendido a leer y a escribir. ¿Tuvimos paciencia para ellos, sí o no? Tuvieron espacios. Gracias por la corrección, Vale. ¿Tuvieron paciencia para que aprendiéramos? ¿Tuvimos nosotros paciencia para...? No tuvimos paciencia. Lloramos. ¿Cuántos lloraron para hacer la segunda plana? Algo mucho, una. Y cuando mi mamá me decía, vengo a revisarte la segunda... Y mi mamá o mi papá estaban ahí con una correa parados al lado mío para que yo aprenda a escribir, a leer. ¿Cuántos aprendieron la tabla de multiplicar del 1 al 10? ¿Cuántos odian la del 7? La del 6. No, la del 9 la facilita. La del 7, 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. ¿Por qué tienen que haber esos números? ¿Por qué? ¿Me entienden? El 1 es hermoso. El 5 es precioso. Pero el 6, ese abominable, horrible y monstruoso 6. Pero ¿qué nos tocó hacer? Sentarnos y la tabla de 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 2. 6 por 3, 6 por 4, 6 por 5, 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 5. Era el mosco. 6 por 10, 16. Aprendimos despacio. Luego aprendimos a los modales. ¿Con qué edad se aprenden modales en la mesa? Madres, abnegadas. 3 años, 4 años. No se absorbe cuando se toma la sopa. Pero qué rico que es absorber, ¿verdad? No se absorbe, se toma la sopa despacio, calentito.
No se juega en la mesa. No se habla con la boca llena. No se come los mocos. Saladitos. Crujientes. Sí, sin querer. Aprendemos. ¿Cuántos padres vivimos la tortura de quitarles el pañal para que aprendan los hijos a ir al baño? Yo, dando gracias a Dios, salía a mi trabajo, me iba de mañanita, regresaba de noche, los dejaba acompañar y volvía a acompañar. Katy era la que ahí tenía que... Pero los críos aprendieron. ¿Cuántas veces hicieron pipí en el pantalón? Y cuando se hacían popó, yo los tomaba así. Katy. Pero teníamos que quitarles el pañal. Y se aprende. Y se aprende. En la adolescencia empiezan a tener ciertas actitudes propias de la edad. ¿Y quién está ahí para formar? Hoy las costumbres son diferentes, aunque el principio es el mismo, es universal. Antes era, vuelves a las 7. Hoy es, apaga ese ordenador. ¿Sí? Los principios son los mismos, las cosas son las que cambian. Antes era, no te juntes con los viejotes, no te juntes con los mayores de tu edad. Hoy es, No agregues adultos al Facebook. no agregues adultos desconocidos al Facebook. ¿Sí? Los principios son los mismos, las cosas externas son las que cambian, pero los principios son iguales. Y el adolescente tiene que aprender. Y los que no aprenden oyendo, aprenden con la experiencia, con golpes. De la vida. Sabio el que aprende oyendo. Pero el que no hace caso y levanta los hombros, ¡pum! Golpe de la vida. ¡Pum! Golpe de la vida. Golpe de la vida. Eso es ley, ¿eh? ¿No eres inteligente para aprender oyendo? Aprende a golpes. Y algunos mueren sin aprender. Eso es más triste todavía. Descubrieron en París, en un piso, un hombre que había muerto hace 15 años. Y nadie sabía de él. Vaya vida, ¿no? Le encuentran al esqueleto. Sociable seguramente no fue. Seguro, por lo menos, eso es algo que es. ¿Qué será de nuestro amigo? Mucha gente muere sin aprender. Y evidentemente si no aprendes, tienes una vida desastrosa. Si no aprendes, el dolor, la tristeza, la amargura, seguro que estarán contigo porque tienes que aprender. La voluntad de Dios es que aprendamos a ser discípulos para parecernos a Jesús. Querido, no hay otro aspecto de felicidad para el ser humano que Cristo. La única solución a todos los problemas de la humanidad es Jesucristo. Amén. Pero es necesario entender la predisposición, la disponibilidad de yo ser alumno, de yo ser arcilla, en donde el alfarero moldee mi vida, en que yo aprenda, así como aprendimos las tablas, así como aprendimos a no comernos los mocos, así como aprendimos a dejar el pañal, así como aprendimos en la adolescencia la moral, las buenas costumbres, la rectitud. Así en la vida tenemos que aprender a ser discípulos para formar el carácter. ¿Hasta cuándo? Toda la vida. Hasta cuando nos parezcamos a Jesús. Para esto no hay edad, porque todos tienen carácter. Todos. Pero ¿cómo es tu carácter? ¿Qué es el carácter?
El carácter es el conjunto de hábitos. No se refiere a hábitos de monja o de cura, ¿no? ¿Cómo son tus hábitos? Eso es el carácter. ¿Qué hábitos tienes al hablar? ¿Qué hábitos tienes al trabajar? ¿Qué hábitos tienes en casa? ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué música escuchas? ¿Qué piensas de la gente? Repito, ¿cuáles son tus hábitos al hablar? ¿Cómo es tu forma de hablar hacia los demás? No me refiero a que hables discursos, conferencias, no, me refiero al hablar cotidiano, al hablar diario. ¿Cómo hablas? Cuando estás en el trabajo, ¿qué haces con tus palabras? ¿Criticas a tus compañeros? ¿Criticas al jefe? ¿Rezongas? Queridos, ese es el punto. He llegado al corazón del mensaje. Transformar nuestro carácter hasta llegar a tener el carácter de Cristo. Nuestra mente es llegar a ser como Jesús, ser alumnos, ser discípulos. La idea es edificar. ¿Qué es edificar? Poner lo que falta. Diga conmigo, edificar es poner lo que falta. A todos nos falta en nuestro carácter poner lo que falta para parecernos a Jesús. A unos más, a otros menos, pero a todos nos falta. Para que se termine la obra, para ser perfectos, completos, plenos. No quiere decir perfectos como se entendería, ¿no? Esa persona es perfecta. Como dicen los mexicanos, ¿a poco? Ya va a ser perfecto. Sí, es perfecto, pero si mira, si es feo, que va a ser perfecto. Perfecto feo, si será. O perfecta gorda puede ser. O perfecta placa, pero... No, es perfecto. Porque no se refiere a la perfección de obra de arte. Se refiere a la plenitud, a estar completo, a la madurez. Esa persona es perfecta. En nuestro lenguaje entendemos, esa persona es madura. Pregunto, ¿puede haber una persona madura con 16 años? ¿Sí o no? Para papá. ¿Puede haber una persona inmadura con 55 años? Los sí fueron más contundentes. Sí. Lograr terminar la obra, es decir, que el reino totalmente establecido, firme, sólido, en mí, yo sea luz, antorcha, sal, a fin de ser una pieza más del puzzle que formará la gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. ¿Estás listo? Dios está trabajando en tu vida. Ya tienes la forma del puzzle del cuadro completo de Dios. ¿Cuál es la voluntad del plan de Dios? Que todos se salven, que todos lleguen al arrepentimiento, que todos estén sujetos al reino, toda la humanidad. Esa es la voluntad de Dios. Y tu existencia, el propósito de tu vida, la llegada de tu nacimiento, el día en que naciste, Dios lo hizo para que tú seas partícipe de esta obra a nivel mundial. Amén. Hay que creer en esta verdad y hay que autoconvencernos de que nuestra vida es valiosa porque Dios nos dio la vida y nos dio la oportunidad de ser una parte importante de un cuadro completo. ¿Cuántos han hecho un puzzle alguna vez? ¿Cómo te sientes cuando te falta una pieza? Te mueres. ¿La amas a esa pieza? Digamos que es un puzzle de 3000 piezas y has puesto 2999 y la última pieza se perdió. Te mueres. Pero si lo quería poner en cuadro, quería ponerle cristal, marquito. Me costó 3 años de mi vida hacer este puzzle. Y la pieza
Se la comió el perro. Lo mato al perro. Le abro, le abro el estómago para sacar la pieza. Porque es importante, queridos. Nosotros hacemos un puzzle a la imagen, a lo que Dios quiere para este planeta, para esta vida, para esta tierra, porque no es la voluntad de Dios que haya guerras, sufrimiento, hambrunas, crisis, desigualdad, empresarios injustos, ladrones. No es la voluntad de Dios el aborto, la homosexualidad, la violencia, el crimen. No es la voluntad de Dios. Existe todo eso porque el ser humano no quiere aprender a ser tallado por Dios. Hay divorcios, ¿por qué? Porque el hombre egoísta busca la felicidad en el matrimonio. Yo me caso para que ella me haga feliz. Egoísta. Por eso hay divorcio. ¿Por qué? Porque no me hizo feliz. Ya no siento amor, ya no siento nada. No se somete a la voluntad de Dios. Por eso hay divorcios, por eso hay crisis, por eso hay violencia de género. No es el plan de Dios esto, es el que yo no quiero ser moldeado, yo no quiero ser formado, no quiero aprender. Querido, si tú no aprendiste a multiplicar, te roban en el cambio. ¿Quién pierde? Vivísimo el tendero que te estafó, porque te ve ignorante. Así es Satanás, que se abusa de tu vida porque te ve ignorante. Porque tienes espacios vacíos. Porque eres discapacitado espiritualmente, intelectualmente. Amén. Por eso cuando llegamos a los pies de Cristo, no llegamos a una religión. Tenemos que entender que llegamos a un proceso de transformación. Yo no voy a esa iglesia porque hay todos hipócritas que levantan la mano, que hacen esto, que hablaban, aplauden y luego andan mírales en la vida. Por eso no voy. ¿Quién te dijo que la iglesia es? Esto es hospital. No es museo. Todavía. Ya quisiéramos que sea museo. Pero esto es hospital. Esto es para pecadores. Esto es para hipócritas. Porque los que llegamos hipócritas, agachamos la cabeza para que el Señor nos transforme. Y cada vez somos menos hipócritas. Llegamos mentirosos y agachamos la cabeza para que el Señor nos transforme. Y ahora nos cuesta mentir. Llegamos borrachos y agachamos la cabeza para que nos moldeen. Y ahora cuando tomamos un trago nos da asco. Llegamos fumadores y ahora me da asco el humo. Llegan prostitutas, llegan violadores, asesinos. Así es que los hipócritas ya un amor. Amén. Porque aquí es donde tú tienes que ser tallado, moldeado. Llegamos matrimonios desastrosos. Llegamos orgullosos. O sea que ya ve que lo de hipócrita no es nada, ¿no? Así llegamos. Porque hacíamos lo que nos daba. Porque el carácter que teníamos era el que nos enseñaron la vida y la sociedad, pero no Dios. Cuando vienes aquí, el propósito de Dios, el propósito eterno, es moldear, tallar, dar forma a tu carácter a la imagen y semejanza de Dios. Ya depende de la dureza de piel de algunitos para dejarse tallar. Pero no te preocupes porque el formón, el cincel, es de Dios, no se rompe. Amén. No se rompe.
Por más duro que seas. Hombre, al tallador le cuesta, cuesta, ¿verdad? Porque no es lo mismo hacer una figura con corcho blanco que con mármol. Aunque al final el mármol queda precioso. Amén. Y el corcho blanco también. Este es de la figura, ¿verdad? Pero esa es la voluntad de Dios. No hay otro camino. Queridos, no hay otro camino. No existe otra forma que ser discípulo moldeado, moldeable, enseñable. Ser alumno, ser arcilla. No hay. Yo quiero romper con la estructura del culto. El culto es bonito, está bien, es bueno, nos ayuda, pero no es el camino. Amén. Recuerden, sueño con el día en que el domingo en la mañana en este lugar no sea el único sitio donde podamos, como regla, como ley, como obligación, estar aquí para cantar. No. Sueño con ese día. Ay, pero si tú eres el pastor, ¿cómo vas a decir que no entiendo? El pastor no quiere el culto. No entiendo. De eso se trata. Entonces ahora hay que aprender para que entendamos. No es el culto, ni las reuniones. Es bueno, no digo que es malo. De hecho estamos aquí y lo vamos a seguir haciendo. Pero no es el culto, no son las reuniones, no es el concierto, no es la campaña evangelística, no. No es el asistir a un lugar, es que voy a ese lugar, a esa reunión. No, eso no importa, no tiene trascendencia. Porque la reunión, aquí no hay formón. Habrá. Yo creo que aquí la reunión un poco es el, ¿cómo se llama? El paño que limpia, ¿no? Lo que el formón va haciendo. O sea, es parte del proceso, ¿verdad? Es bueno. ¿Sí me entiende, no? Esta parte o no. Seguro que me está entendiendo. En una pieza, el tallador cuando talla, no le quedan estas basurillas. ¿Cómo se llaman? Viruta, ¿no? Viruta, basurilla. Y en algún momento dado tiene que parar la cincelada. ¿Para qué? Para limpiar esta basurilla y poder ver cómo está la obra y seguir. Yo creo que el culto, la reunión y todo eso es limpiar esta basurilla. Pero realmente lo esencial para la formación de la pieza, ¿qué es? La entrada del formón. Amén. Algunos quieren solamente que los limpien. La piedra. Y si no hay formón, bueno, te limpiaron una vez. Pero si no hay formón, no es que yo solo, hermano, el domingo voy, entro, escucho y salgo. Nada más. Bueno, entonces limpiecito vas a estar, ¿verdad? Pero sin forma. ¿Necesitas? Con efectos de sonido. Necesitas aprender. Amén. No hay otro camino, ni cultos, ni reuniones. No forman, no tallan, no esculpen. Ayudan, pero no es el centro de la actividad de edificar. Trabajemos para quitar de nuestra estructura, del bagaje que traemos, de una subcultura evangélica, los ritos. Ritos, dijo. Sí, ritos. Porque nosotros sí hemos sido buenos para señalar a los hermanos católicos y decir que ellos tienen ritos, pero los evangélicos también tienen ritos. Hermano, el domingo no hay culto.
está predicando sin corbata. ¡Alá! Yo fui a una iglesia y fui sin corbata. El pastor me dijo, hermano, no puedes predicar si no tienes corbata. Fui y compré una corbata. ¿Ya puedo entrar? Sí, ahora puedes entrar a predicar. Literal, no estoy bromeando, me pasó a mí. No podía predicar si no tenía corbata. Ritos, ritualismos, fetichismo evangélico. La Biblia bajo el brazo. Dando gracias a Dios, ahora ya ahí. Y ya está en el móvil. Pero si no tenías la Biblia gruesa bajo el brazo, no eras cristiano. Tenían buenas intenciones, no eran malas las intenciones, pero se crearon subculturas de rituales que no formaban el carácter para nada. Para nada. Por eso algunas religiones tienen falda larga, manga larga, pelo largo, porque creen que las cosas visibles de los simbolismos son los que van a ayudarnos a ser imagen de Dios, pero la imagen y la semejanza de Dios solamente y únicamente se transmite por el carácter. No es, ¡ay!, lleva pendientes por llevar pendientes. Tiene el pelo largo. Juan Javier y Katia, mi hijo y mi nuera en Finlandia, tomaron a una chica como discípula. Una chica que... Sí, pero ¿qué características? Era muy rebelde, ¿no? Muy rebelde. Se quedó embarazada muy joven, muy rebelde en sus actitudes, dejó a sus padres, fue a vivir sola, empezó como a querer ser heavy, ¿no? Así, pero muy rebelde, muy rebelde. Y Juan y Katia empezaron a discipularla. Empezaron a... En 2 años, bueno, menos, en un año la chica decidió bautizarse. Y se escribió o se tatuó en el hombro un versículo bíblico. ¡Oh! Pecadora inmunda desgracia. Pues que la Biblia dice que no te tatúes el cuerpo. Es verdad que lo dice. Pero si en ese caso especial, en esa persona, en esa cultura, porque también aquí influye mucho el ambiente cultural, ella sintió la fe, el amor de tatuarse un versículo aquí en el hombro. Javier, para apoyarle a una discípula. ¿Para qué? Para apoyarle a una discípula que quería ser. Para apoyarle a una discípula de ella, porque ella tenía una discípula y quería tatuarse. Y le dice, bueno, si quieres tatuarte, ¿por qué no te tatúas algo que te quede para toda la vida? Así que puede ser la palabra de Dios. Vale, pues nos tatuamos la palabra de Dios. Y por apoyarle a su discipulita, que empezaba de cero la otra, se tatuó un versículo en la espalda. ¿La condenamos? ¿Cómo la vamos a condenar? Pero no faltará alguna hermana cleta por ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No pasa nada. Es ese caso. Por favor, el otro domingo no vendrán con tatuajes. No quiero decir que si tú lo haces de corazón y lo haces porque tu carácter está trabajando para parecerse a Jesús, tatúate. No pasa nada. ¿Sí me entiende lo que digo, no? Si tú te vas a tatuar para que tu carácter refleje la imagen de Jesús, vale. Que el Señor te dirija qué tatuaje te pones. No vas a ponerte un ancla. ¿Qué? No te escucho. Es como el pescadito del coche. La historia de que llevaron a la cárcel a la mujer.
¿Cómo es? No lo sé, venga a decirlo. Rápido. Esta es una historia que es real, que pasó en los Estados Unidos. Dice que un hombre, por respetar la zona de peatones, paró el coche para que cruce un viejito. Y el viejito estaba cruzando muy despacito y el coche estaba tranquilamente esperando. Y en el llegó un coche por detrás y empezó a gritar, a gritar, sacaba la cabeza, le insultaba al anciano, le insultaba al que le cedió el paso al anciano, pitaba, es que llego tarde al trabajo, que no sé. Y un policía estaba cerca. Entonces el policía le queda viendo a ese coche que está gritando y pitando desesperado y todo, y le ve a la mujer que está en el coche, que tenía su taza de café, estaba maquillando y todo, y dice, qué raro, le para y le lleva a la comisaría detenida. Dice, ¿pero por qué? Y después de estar 2 horas detenida, sale y le dice, lo siento señora, se puede ir. Dice, ¿pero por qué me han detenido? ¿Qué sucede? Es que mire, usted en la parte de atrás del coche tiene, yo voy los domingos a la iglesia, Jesús me ama, Cristo es el Señor, tiene el pescadito, ven conmigo a la iglesia que Dios tiene algo para ti. Entonces, viéndola a usted y viendo el coche, dije, este coche es robado. Bueno. Despojarnos, quitarnos el bagaje religioso, la religión. Yo lo he dicho muchas veces, inclusive en mí mismo, yo que les estoy ahora enseñando del Evangelio del Reino, en mí mismo hay bagajes evangélicos, religiosos que me cuesta dejar. Pero le pido a Dios todos los días, Señor, quiero aprender a ser un alumno que valga la redundancia, que aprenda a ser discípulo y a ser discípulos. Yo encontré que en la manifestación y en la irrupción de Dios por medio del Espíritu Santo en la década del 60 dio a un grupo de personas esta revelación, y me encanta ver cómo cuadra con la palabra de Dios esta enseñanza por medio de la transformación de nuestras vidas. Y me gustó una frase de uno de los predicadores de Haciendo Discípulos que dice: ¿perseguimos al perro que sigue la liebre o a la liebre? Tenemos que perseguir a la liebre. Me encanta esa frase. Tenemos que buscar que el Espíritu Santo nos dé más, nos inunde con sabiduría, con conocimiento. Pero es importante, queridos, despojarnos de una estructura en nuestro interior. Si no hay un culto el domingo, no pasa nada. Algo va a estar sucediendo en donde me están edificando. Amén. Si no hay una reunión especial, típico así religioso, no pasa nada. Como el caso de esta discípula de Katia, que se tatuó en la espalda un versículo. No pasa nada cuando es el carácter de Cristo, cuando Dios en el ambiente, en las circunstancias lo está poniendo. Si uno de nuestros jóvenes viene con rastas, greñudo, un vaquero así como el pastor y tal, y está demostrando el carácter de Cristo, es humilde, es obediente, es fiel, ¿qué importa las rastas? Importa el carácter. Hermanos, que si tiene el carácter se va a cortar el pelo. A lo mejor nosotros nos asustaríamos de Jesús. Porque hay muchas cosas que son culturales. Un discípulo se debe adaptar a la cultura. Pablo decía: yo soy romano para ganar a los romanos y soy judío para ganar a los judíos. No ponga usted un modelo evangélico para que se cumpla ese modelo. Es que hay que predicar con corbata, hay que llevar el pelo corto, no hay que llevar pendientes, hay que llevar esto otro, no hay que hacer esto. No, dejemos todas esas cosas a un lado. Para vivir el reino, para ser semejantes a Jesús, para reflejar por medio del carácter, la actitud, mis palabras, mis gestos, mis obras, que reflejen a Cristo. Ese es la meta, el objetivo final. Queridos, la reunión, el culto solo es un medio, no es un fin. El martes por la noche es un medio.
El grupo de hogar es un medio, no es el fin, es un medio, nada más. ¿Cuál es el fin? Llegar a ser como Jesús. Amén. Tratemos de lograr entrar en este camino y despojarnos de todo lo que nos impida, de todo lo que sea religiosidad. Yo creo que estos ritos no nos han sido dados con malicia, sino con buena voluntad, para agradar a Dios, pero no han dado en el blanco. Amén. Todos estos ritualismos religiosos no han sido con mala voluntad, pero no han dado en el blanco, no han logrado el objetivo. A veces las mujeres casadas cristianas dicen: viene un predicador invitado, lo voy a llevar a mi marido para que escuche, porque a lo mejor con este predicador invitado mi marido ahora sí va a caer. Que va a haber tal evento en tal, lo escuché en la radio, le voy a llevar a mi mamá que no es cristiana para que a ver si así. ¿No hacemos eso siempre nosotros? Y llevamos a esto y llevamos esto otro para ver si con este predicador, a ver si viene este de aquí, es que viene este de acá, y estamos como en un show. Queridos, Dios no es un show. Dios no quiere sorprenderte por medio de un show, de un espectáculo. No esperes a qué predicador viene, a ver quién viene. No esperes eso, no es el camino. No dio en el blanco, no alcanzó el objetivo de edificar. ¿Qué rito tienes en tu vida que necesitas desechar? Tratemos de lograr hacer hábitos. El ser discípulo es un hábito. El oír la enseñanza, el que pongan el formón en mi vida, el cincel en mi vida. Tratemos de enfocarnos en las actividades que nos demanden formón a la acción. Tratemos de enfocarnos en las actividades que nos demanden formón a la acción. Tratemos de buscar los tiempos donde el formón entra en mi vida. Eso me edifica. Eso me talla cada vez más a Jesús. Busquemos esos tiempos que den fruto, que logren hacernos más parecidos a Jesús y haya un verdadero testimonio ante Dios. Porque a Dios no le puedo engañar. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. ¿Y por dentro? 8 pedazos. A Dios no le puedes mentir. Necesitamos ser sinceros, transparentes delante de Dios y también delante de los demás. Que logre transformar mi carácter no adaptado a la religión, sino a la practicidad de la propuesta del Evangelio. ¿De qué me sirve a mí tener un grupo de jóvenes los sábados tarde que canten, que alaben, que adoren, que tengan una linda dinámica, que oigan la enseñanza del maestro, pero en su casa sus padres se siguen quejando del carácter de adolescente y de joven? ¿De qué me sirve? No funciona la reunión de jóvenes. No sirve. No da resultados. Repito, porque no es el fin. Y algunos tienen como fin. Es el medio. En la reunión de jóvenes es otra vez quitar las, ¿cómo era? Limpiar. Las basurillas, la viruta. Nada más. Por eso no hay una transformación. Porque la chica, el chico que estuvo aquí en la reunión de jóvenes, sale a la calle y ya no habla las cosas santas. Ya empieza a hablar a la hacha. Y el chico, ¿qué pasó? Me mandó una foto medio desnudo hoy, unos cuadraditos de chocolate Nestlé, parecía manicho. Hacha, tía, yo en el baño me tomé una foto en sujetador. Ay, espero que me haya salido en el Facebook, en el 20, en la cuarta cuenta del 20 que tengo falsa. Saliendo de la reunión. Y esa influencia negativa de carácter egoísta, humano, no nada espiritual, le contagia a otra, le contagia a otra, le contagia a otra.
Y Satanás se burla, pisotea, porque el ladrón no vino sino para hurtar. ¿Qué fuerza espiritual van a tener para defenderse de un ataque demoníaco, de pensamientos que las hundan más, que los hundan más? ¿Qué fuerza van a tener? Ninguna, porque no ha llegado el formón a sus vidas, o no se dejan poner el formón en sus vidas. Los primeros discipuladores de los hijos tienen que ser los padres. Papá, mamá, tú eres el responsable de poner el formón en la vida de tus hijos. Si tú no lo hiciste, pide ahora misericordia de Dios para que la obra del Espíritu haga el milagro. La reunión de jóvenes no va a cambiar al joven. El formón es lo que lo va a cambiar. Amén. A mí me duele ver a los jóvenes que se les enseña, se les habla, se les dice, pero no hay formón. Yo creo que aquí tenemos que cambiar sustancialmente algo en nuestra comunidad, y es el discipulador. Porque si está ahí la pieza para ser tallada y no hay un buen tallador, ¿qué va a pasar? No funciona. No va a haber figura, o va a haber una figura. Tiene que haber un buen tallador. Tiene que haber un buen, ¿cómo se llama? Formonista, ¿será? Un buen escultor. Formonista, no formonista. Tiene que haber un buen tallador. Un tallador que diga, que no diga, a ver, aquí está la pieza. Ya me cansé, ahí está. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Viene el viento, viene la nieve, viene el granizo, viene la lluvia, viene la basura, y vuelve otra vez a querer poner el formón. ¿Por dónde estaba? Aquí. Otra vez se va. Y otra vez. Viene el viento, vienen las basuras. ¿Qué figura va a ser esa? ¿Sí entienden? Sí. ¿Seguro? Sí. Estamos trabajando, yo creo que debemos trabajar en un poco explicar cómo discipular. ¿Cómo discipular? ¿Cómo darle el formón? En algún caso, inclusive, por darle el formón se dio en el dedo. Ni escultura, ni escultor. Se lo digo. Ha pasado, Ha pasado. Viene al pelo la ilustración. ¿Sí o no? Segundito, ¿sí o no? Ahí, mire, ahí la escultura para tallarla. El formón, el martillo, el mazo. ¡Pum! En el dedo. No se talló la escultura y el escultor terminó mal. Hay que enseñar. Hay que enseñar. Porque el discipulador primero tiene que ser. Amén. Terminamos. El evangelio es práctico. Por ejemplo, ayer en el taller de matrimonios enseñamos acerca del hablar con bendición entre la pareja. Eso es práctico, que obliga a pensar en lo que dices, lo que hablas, la teología del amor. Ayer explicamos que en el matrimonio las palabras tienen que ser pensadas, meditadas. Y hablamos largo, ¿verdad? Como 1 hora explicamos sobre eso. Y en un momento dado pedimos que por 1 minuto, sin parar, tanto el marido a la mujer como la mujer al marido le diga palabras de bendición. Y eso fue una experiencia muy bonita. Algunos no sabían qué decir. Más largo de su vida. No sé, mi arroz con huevo frito, Señor, mi perita en dulce, mi madurito asado, qué sé yo, no sé, mi
mi cuñapé tostado. ¿Qué más? Mi mocochinche helado. ¿Qué otras comidas? ¿Ah? Conejo. Mi paella de Conejo dorado. Mi gallo pinto. Yo sí acá le dije, mi caballo bayo. ¿Verdad? 1 minuto de palabras de bendición. ¿Para qué? Para enseñarles. Pero igual, el taller de matrimonios es solo el que quita la basurilla, porque el matrimonio necesita ¿qué? Y eso es el tiempo. Mire, una actitud que me gusta de Segundo y Narcisa, que cada vez que tenemos que encontrarnos, ellos antes de la reunión están en mi casa, cada uno por su lado, para hablar con nosotros, para recibir formón. Y tienen también a José, ¿no?, que está cerca. Están buscando formón. Pero va dando forma poco a poco. Va dando forma. Queridos, el que busca, el que llama, el que pide. Amén. Priscila llegó ahí, nada más, deforme, ¿sí o no? Y el clero, nada más deforme ahí. Y la puca, dándole forma, ya está bonita. Clever también está dando, ya se le ven los piecitos. La uña de Jesús. Amén. Pero hay que seguir. Hay que seguir. No se puede tallar en una escultura que no hay. No se puede educar un hijo que no se tiene. Si tú estás aquí por primera vez, necesitas entender que la voluntad de Dios es que te formes en una masa para ser esculpida. Que entres en la mesa del tallador. Aquel que acepta a Jesucristo en su corazón como el Señor de su vida, entonces se pone en la mesa del tallador para ser tallado. Eso es nacer de nuevo. Amén. Entregar la vida a Cristo para decirle: sí, Señor, ya no quiero hacer mi voluntad, quiero ponerme en la mesa del tallador para que tú, Señor, me talles, me formes a tu imagen y semejanza. Si tú estás aquí por primera vez, la invitación que te hago es a que reflexiones, a que digas: yo necesito un tallador, yo necesito ponerme en la mesa para que me tallen, para que me formen, para que le den forma a mi vida, porque vengo hecho pedazos. Porque no se trata de títulos académicos, no se trata de posición económica, no se trata de religión, se trata de ser tallado a la imagen de Jesús. Hago esta invitación a quienes nos visitan por primera vez, o a quienes todavía no han decidido ponerse en la mesa del tallador. A que esta mañana tú le digas al Señor: Señor, aquí estoy, quiero que me tallen, que formen mi carácter, que me hagan como tú, Jesús, que cambien mi vida, que cambie mi matrimonio, que cambie todo a partir de mí, que yo cambie, que yo dé luz, que yo irradie la imagen tuya, Señor. Amén. Dios me dirige a hablar con sabiduría. Por eso creo en Dios, porque es la única propuesta divina que tiene el ser humano de funcionabilidad. Esto funciona, queridos, esto funciona. No lo dude, que su palabra es vigente, tiene efecto cuando se la obedece. Un efecto que no es ilusión, que no es mito, que no se basa en historia, sino en un presente y en un futuro. Porque cada uno de nosotros tenemos un testimonio de lo que éramos y cómo Dios nos fue y nos está tallando. Les está predicando un exfumador adicto. ¿Cómo les quedó el ojo? Yo me fumaba 2 cajetillas diarias, más de 40 cigarrillos diarios.
a que el Señor hizo la obra, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede dar un testimonio. Se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Matrimonios que están al borde del divorcio. Se puede. Se puede. Matrimonios que están en una agonía, en un dolor, todo es disimulo. Pero dentro están hechos pedazos. Se puede. Solamente hay que ponerse en la mesa del tallador. Amén. Se puede. Se puede. Hay que partir de lo que tenemos y proyectar hacia adelante hasta terminar la obra. Por eso creo yo personalmente en la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Y si la practico y la obedezco, transforma mi vida y se ven resultados, se palpan, se notan resultados. Estuvimos en Finlandia con Katy la semana pasada y ver a nuestro hijo, todo un máster en teología, responsable de un grupo de jóvenes en la iglesia para dar los talleres, verlo trabajar con los 7 hábitos de Stephen Covey para adolescentes, porque el campamento que tuvimos era de adolescentes, verlo enseñar, verlo predicar, ver a su esposa, ver a su hija. Créeme que a uno como padre le deja una paz, un gozo, una alegría. Y aún él, y aún mi nuera necesitan ser tallados, necesitan el formón de Dios, porque el perfecto es Cristo. Amén. ¿Quieres ser tallado? Tienes que ser discípulo. Necesitas que entre el formón en tu vida. ¿Quieres ser tallado? No hay otro camino. Y como iglesia tenemos que trabajar en crear la estructura del discípulo, del discipulado. Amén. Ayer hablé con Gisela y le dije: Gisela, sé que no te he visto 3 o 4 domingos. 4. ¿Sí? ¿Y por qué entonces, si Gisela no está 3 o 4 domingos, dirige la alabanza? Porque es discípulo. ¿Y eso qué? Como una chica que, donde se ha visto, que no viene 3 domingos, 4 domingos, 5, lo que sea, y de pronto cantan la... No pasa nada. ¿Por qué? Porque durante esos tiempos el formón estuvo entrando en su vida. Su discipuladora le estuvo monitoreando, supervisando. La hermana estuvo en Gandía, operada de la vesícula, y Gisela tuvo que ir a atender, acompañar. Le compartió el evangelio de Cristo a una mujer de al lado, y esta mujer murió con Cristo. ¿No fue el Señor el que llevó a Gisela a Gandía para que le hable a esta mujer del Señor en vez de que esté aquí en el culto? Pero es discípula. No digo que el otro domingo no venga nadie, sin vergüenzas, no me malentienda. Genial, no vengo. Vale, pero me dan reporte del formón, ¿eh? Bueno, el otro domingo digo, entonces después de 15 días, bandidas. ¿Por qué no pasa nada? Porque está siendo discipulada. No me importa que no venga, pero si ganó un alma para Cristo, esta mujer que le predicó murió con el Señor porque Gisela estuvo ahí. El Señor la puso en ese momento para hablarle del Señor a esta mujer. Y está monitoreada, da cuenta, se confiesa sus pecados. Es discípula. ¡Que cante! Me bendice, me ministra. Tal persona es que el martes no llegó, pero es discípulo. No pasa nada. Es que el viernes no vino al grupo de hogar, pero es discípulo, es discípula. Si no vienes por alguna circunstancia, 1, 2, 3, pero ya es parte nuestra, es parte de la familia. Amén.
Tu hijo, cuando nuestros hijos no están en el estudios, no se van a veces de excursión, no tienen paseo. Está bien, son hijos. Y aun cuando se casen. Mi hijo no está aquí en España, no lo tengo cerca, pero es mi hijo. Amén. Ya tiene su vida, y esa es la voluntad de Dios, que tú tengas discípulos. Me encantaría que Guillermo ya no esté el domingo aquí. ¡Me encantaría! ¿Por qué? ¿Y dónde está Guillermo? Porque está predicando en Caravaca a su grupo de discípulos. ¡Aleluya! Me encantaría que Oscar y Ena ya no estén aquí el domingo en la mañana. Me fascinaría. Sería el hombre más feliz de mi vida. Pero Oscar y Ena suelen desayunar conmigo. Por lo menos intentamos una vez por semana desayunar juntos. Y siempre que hay algo importante en sus vidas, somos partícipes. Son discípulos. Son discípulos. Amén. Cuesta la religión esto, ¿verdad? Me encantaría que Edison y Alicia ya no los vean los domingos. Porque están trabajando, están haciendo obra. Porque entre semana nos vemos. Yo le dije a mis discípulos, yo me voy a empezar a ausentar de acá de Murcia. Porque hay tarea por hacer. Tengo que ir a otras ciudades a ser discípulos. Entonces yo no voy a estar muy seguido aquí los domingos. ¿Qué pasó con Javier? Ya se apartó de la red. No. Entonces tienen que ponerse las pilas Segundo, José, Blanca, para predicar, para enseñar, para cuidar el rebaño. Porque yo tengo que estar en otros lugares también. Pero no dejo de ser padre. No dejaré de vivir, de residir aquí. Mis hijas están acá. A veces hay momentos que 3, 4 días no tenemos tiempo de estar con mis hijas, la una por un lado, la otra por otro lado, la otra por otro lado. Digo, algún momento paren, cuenten, ¿qué hacen? ¿Qué es de sus vidas? Pero no pasa nada. Yo tengo confianza. Ayer mi hija se fue a una reunión de un cumpleaños. Con 24 años me pregunta, papá, ¿qué horas quieres que vuelva? Digo, vuelve a la hora que te da la gana, a mí qué me importa. ¿Qué? ¡Ay, qué mal padre! No, qué mal padre, yo le digo en serio. Que a mí no me importa si Vanessa vuelve a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque conozco su corazón, conozco su carácter. Porque se ha quedado dormida en alguna. Puede ser, pero conozco su carácter. Es como me contaba que ayer en esta fiesta, en este cumpleaños, llegó la policía. Un vecino llamó a la policía porque estaban con guitarras, ¿no? Entonces llega la policía. Dos guitarras. Con 2 guitarras. Entonces llega la policía, ¿no? Y les dice, claro, y le dice a una, me contaba Vanessa, que le dijo a una chica de, claro, aquí estaréis bebiendo, ¿no? Estaréis fumando, estaréis de farra, ¿no? Así. Bueno, entonces, no, la chica cristiana, ¿no? No me estaréis mintiendo, ¿no? Yo no miento. Bueno, les dice, nos vemos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Adiós, siervo, adiós, Dios te bendiga. Y el policía parado viendo. Y todos salieron bendiciéndose unos con otros. Mira la cabeza de lo que tenía el policía. Estos son muchachos que están borrachos en una fiesta, en un baile. Pero todos eran cristianos. ¿Qué cara que quedaría el policía cuando se bendecían unos con otros? Bueno, nos vemos mañana en el culto, ¿no? Adiós. Ser discípulos. Hay paz cuando se es discípulo. Porque el formón está entrando en tu vida para ser tallado con Jesús. Amén. ¿Eres discípulo? ¿Quieres ser discípulo o discípula? Busca un discipulador, busca una persona, no te quedes solo, sola. Busca a alguien, 2 o 3 personas que puedan compartir mi vida, que pueda yo abrir mi corazón, que me amen como soy, con mis errores, porque reconocemos que llegamos con errores, querido. La iglesia no puede jamás señalar a nadie.
A nadie. Porque si tú señalas con un dedo, 3 te están señalando a ti. Jamás puedes decir, ah, pecador inmundo, que tienes tatuaje, que tienes piercing, que hiciste esto, hiciste esto otro. Porque todos llegamos con pecado y con cargas ante el Señor. Y para Dios, robar un euro o robar 1 millón es robar. Amén. Por lo tanto, tu actitud tiene que ser de amor y de ¿qué? Y de misericordia para el arrepentido. ¿Qué es arrepentimiento? Yo pensaba de esta forma, pero ahora cambio y pienso de esta otra forma. Entonces lo abrazamos y también le ayudamos con un poquito de bálsamo porque está siendo tallado y el talle duele. Por eso es bueno la comunión de amor, la comunión de fraternidad. Escuche esto que es importantísimo. Yo le pedí al Espíritu Santo que no me deje olvidar, y gracias Espíritu Santo que no me olvidé. Cuidado con compartir la intimidad y la comunión eclesial con el mundo. Ojo, porque cuando eres tallado necesitas protección, amor, bálsamo. Yo no puedo compartir una actividad, por ejemplo, vamos a suponer 2, 3, 4 cristianos, hijos de Dios, se reúnen para un cumpleaños. Y de pronto hay alguien del mundo que no quiere entregar su vida a Cristo, que no ha decidido por Cristo. Está bien una vez que compartamos y que lo hagamos en el sentido de ¿qué? De evangelizar. Pero si esa persona no quiere entregar su vida a Cristo, le gusta solamente el dulce, lo social de la iglesia, y está en los cumpleaños, y está en los eventos, y está en las bodas, y no quiere, tiene que haber un alto. Porque no puede tener la comunión la luz. No puede de un mismo grifo salir 2 aguas, dice la palabra. Tiene que haber un alto. ¿Sí me está entendiendo, no? Tiene que haber un stop. ¿Te has entregado a Cristo? No. ¿Has oído la palabra? Sí. ¿Sabes que tienes que entregar tu vida plenamente al gobierno de Dios? Sí. ¿Lo quieres hacer? No. Ok, ahí quedamos. No podemos comulgar, no podemos compartir. Ah, si es el marido o es la mujer, bueno, manejemos la situación. Porque si es algo para evangelizar, para que escuche, amén, llévalo. Pero si es para cosas sociales de la iglesia, una vez, otra vez, cuidado. ¿Por qué? Porque el inconverso va a tener ¿qué intenciones de corazón? Venga. ¿Qué intenciones de corazón? No buenas, egoístas. Por lo tanto, si estoy en una reunión, en una comunión, en una fraternidad con hijos de Dios, y hay una persona que no ha nacido de nuevo, sus intenciones no van a bendecir al grupo. Sus comentarios, sus frases, sus palabras, sus aportes no van a ser de edificación. Por eso el apóstol San Pablo, por eso el apóstol Pedro explican estas cosas. Y esto el mundo no lo entiende. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender: no hay comunión de la luz con las tinieblas. Si una persona ha oído y no quiere dar ese paso, no quiere decir si yo me entrego, me bautizo, soy discípulo, soy arcilla para que me tallen, tiene que estar separado. Lo podemos compartir. Dios te da un tiempo, amén. Pero un tiempo ¿para qué? Si la cuestión es obedecer. O obedeces o no obedeces. Ese es el reino. El reino es gobierno de Dios. Amén. Por lo tanto, querido, deja que Dios te talle y va a terminar una obra perfecta. Y los frutos van a ser deliciosos. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Estás en la mesa del tallador? ¿Duele? Pero es necesario. ¿Ya se ve el dedo? ¿Ya se ve que está tallado el dedo de los pies de Jesús? El tobillo, ya, yo creo que la rodillita ya, ¿verdad?
Ya vamos pareciéndonos, ya vamos avanzando. Tenemos una meta, queridos: llegar a ser como Jesús. El mundo necesita la luz de Cristo. Si tú y yo no la damos, ¿quién lo va a dar? Si tú y yo no reflejamos, ¿quién lo va a reflejar? Amén. Pongámonos de pie.